Estimados colegas, bienvenidos a Neuropíldoras Diálogos Clínicos. En el complejo ecosistema de nuestra práctica diaria, las pruebas neuropsicológicas no son meros instrumentos de medición, sino el bisturí con el que diseccionamos la cognición. Son el lenguaje a través del cual interrogamos al cerebro para que nos revele sus fortalezas y sus puntos de fractura. Pero más allá del manual y la puntuación típica, reside el verdadero arte de nuestra disciplina: la selección informada del instrumento, la interpretación cualitativa del rendimiento y la integración de los hallazgos en un juicio clínico coherente. Hoy nos sumergiremos en el corazón de nuestra caja de herramientas, discutiendo no solo para qué sirven nuestras pruebas más emblemáticas, sino por qué elegimos una sobre otra, qué semiología buscamos y cómo sus resultados se entrelazan para formar una narrativa diagnóstica. Comencemos con el dominio que más frecuentemente nos llega a la consulta: la memoria. Cuando un paciente presenta quejas amnésicas, nuestra primera tarea es trascender la queja y definir taxonómicamente la naturaleza del déficit. Aquí, la elección entre dos gigantes de la evaluación de la memoria verbal, el TABEC y el FCSRT, es un ejemplo paradigmático de razonamiento clínico. El Test de Aprendizaje Verbal España Complutense, o TABEC, desarrollado por Benedet y Alejandre, es una herramienta de una riqueza excepcional para analizar la curva de aprendizaje. Los 5 ensayos de la lista A no solo nos muestran la tasa de adquisición, sino que también nos revelan patrones cruciales. ¿Observamos un efecto de primacía y recencia? ¿El paciente presenta una curva plana, indicativa de un severo déficit de aprendizaje? ¿O es una curva fluctuante, lo que nos haría sospechar de un componente atencional o una falta de esfuerzo consistente? Además, la lista de interferencia B nos permite medir la sensibilidad a la interferencia proactiva y retroactiva, un dato de enorme valor en patologías frontales. Sin embargo, si nuestra pregunta diagnóstica es más específica, particularmente en el contexto de un diagnóstico diferencial de demencias, el Free and Cued Selective Reminding Test, o FCSRT de Buschke, ofrece una potencia superior. Su diseño es de una elegancia exquisita, ya que fuerza una codificación semántica profunda al inicio. Esto nos permite responder a la pregunta fundamental que guía toda evaluación de la memoria: ¿el problema es de almacenamiento o de evocación? Un paciente con una disfunción ejecutiva, como en un perfil subcortical, típicamente mostrará un recuerdo libre bajo, pero mejorará drásticamente con la presentación de las claves semánticas. Este patrón de mejora con clave es patognomónico de un fallo en las estrategias de búsqueda y recuperación, orientándonos hacia el circuito prefrontal. Por el contrario, un paciente con un perfil amnésico de tipo hipocámpico, como en la fase inicial de la enfermedad de Alzheimer, fallará incluso con la facilitación semántica, revelando un déficit primario en la consolidación. La elección entre TABEC y FCSRT, por tanto, no es de preferencia, sino de estrategia diagnóstica. Pasemos ahora a la velocidad y el control cognitivo, la infraestructura sobre la que se asienta gran parte de la cognición. El Trail Making Test, o TMT, es nuestra herramienta más ubicua, sensible a casi cualquier tipo de disfunción cerebral. Su genialidad radica en la comparación de sus dos partes. La parte A es una línea base visomotora. La parte B, al introducir la alternancia, añade una carga de flexibilidad mental. La puntuación TMT-BA es nuestro índice clásico de coste de cambio. Sin embargo, para una medida más pura de la velocidad de procesamiento de la información, el Symbol Digit Modalities Test, o SDMT de Smith, es el estándar de oro. Sus 90 segundos de sustitución de símbolos son sensibles a la integridad de la sustancia blanca, lo que lo convierte en un marcador fundamental en patologías desmielinizantes como la esclerosis múltiple, donde el enlentecimiento o bradipsiquia es el síntoma cognitivo cardinal. Esto nos lleva al complejo mundo de las funciones ejecutivas, el constructo más heterogéneo de nuestra disciplina. Para evaluar la planificación, la Torre de Londres de Shallis sigue siendo nuestra herramienta predilecta. El verdadero valor de esta prueba no está en la puntuación final, sino en la observación del proceso. ¿El paciente se toma un tiempo inicial de planificación o actúa de forma impulsiva? ¿Viola las reglas, como mover 2 bolas a la vez?
¿Detecta su error y lo corrige o persevera en él? Cada uno de estos errores es un signo clínico que nos habla del funcionamiento del córtex prefrontal dorsolateral. Por su parte, la Iowa Gambling Task de Bechara nos permite evaluar un aspecto diferente: la toma de decisiones en un contexto de incertidumbre y emoción. La incapacidad para aprender a largo plazo de que ciertas apuestas son desventajosas, a pesar de las grandes recompensas inmediatas, es un reflejo de una disfunción del córtex orbitofrontal, una insensibilidad a las consecuencias futuras de la propia conducta. Para el control inhibitorio, el test de Stroop es el paradigma clásico. La interferencia generada por la palabra sobre el color de la tinta crea un conflicto que el cerebro debe resolver inhibiendo la respuesta de lectura, una función que se cree mediada por el córtex cingulado anterior. Es una medida elegante y rápida de la capacidad de supresión de respuestas automáticas. Pero, ¿cómo se manifiestan estos déficits en la vida diaria? Aquí entran en juego los cuestionarios ecológicos. El cuestionario disejecutivo, DEX, con sus versiones para paciente y familiar, es una herramienta indispensable. La clave no es la puntuación absoluta, sino la discrepancia entre ambas. Un paciente que se puntúa como perfectamente funcional mientras su familiar describe un caos de apatía, desinhibición e impulsividad, nos está mostrando el signo más claro de una anosognosia por disfunción frontal. En cuanto al lenguaje, la batería de Boston para el diagnóstico de la afasia sigue siendo el referente para un perfilado exhaustivo. Sin embargo, en la práctica clínica, a menudo nos apoyamos en su prueba más icónica, el test de denominación de Boston. Su estructura, con 60 ítems ordenados por frecuencia, nos permite analizar la anomia con gran detalle. El tipo de error, parafasias semánticas, fonológicas, neologismos, y la respuesta a las claves fonémicas nos guían en el diagnóstico diferencial de las afasias. Finalmente, no podemos concluir sin mencionar la figura compleja de Rey-Osterriet. Esta prueba es una navaja suiza neuropsicológica. La fase de copia es una ventana a la praxia constructiva y la capacidad de planificación. Una estrategia de copia fragmentada, sin atender a la estructura global, ya nos habla de un déficit de organización prefrontal. La fase de recuerdo, por su parte, es nuestra medida de referencia para la memoria visual, permitiéndonos observar no solo cuánto se recuerda, sino qué partes se omiten o distorsionan, lo que puede tener también implicaciones sobre la lateralidad de una posible lesión. En resumen, nuestra labor se define por este proceso de integración. No somos administradores de tests, somos clínicos que utilizan datos psicométricos como una vía más de exploración. La verdadera pericia radica en nuestra capacidad para ir más allá de la puntuación, para analizar la semiología del error, para formular hipótesis y para tejer los hallazgos de pruebas dispares en una narrativa coherente y diagnóstica que tenga un impacto real en la vida de nuestros pacientes. Gracias por acompañarme en Neuropíldoras. Nos encontramos en el próximo diálogo clínico.